¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros para orar? Amante Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, oh Dios, porque solo Cristo Jesús puede hacer la obra en nuestra vida. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es sólida, oh Dios, para responder y resolver cualquier inquietud humana. Y en esta hora, oh Dios, en el cual hemos de abrir esa palabra, queremos que tu Santo Espíritu, oh Dios, pueda penetrar en nuestro ser. Nuestra mente pueda ser alumbrada. Podamos entender en los tiempos en el cual estamos viviendo lo que tú realmente quieres para honra y gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos ser personas que a la hora de abrir tu palabra podamos ser no simplemente oidores de ella, sino hacedores de la misma. En Cristo Jesús. Amén. Eclesiastés, una batalla por el control de la mente. El libro de Eclesiastés, capítulo 1. Vamos a hacer un breve repaso, ¿verdad? Porque mi hermano amigo querido, cada noche, cada vez que cada tema que estemos viendo va a ir poco a poco en aumento, porque va a ir como la palabra de Dios, que va como aumento, que es como aumento hasta que la luz esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Y sabe, hemos venido viendo que uno de los principios fundamentales a la hora de estudiar la palabra de Dios, hay 7 principios. Ahora, durante estos temas no podemos ver los 7. Es más, el que estamos viendo es un principio que no se va a poder acabarlo todo, pero nos da por lo menos la base para entender la profecía bíblica, para entender la palabra de Dios que permanece para siempre. De ahí que es importante. ¿Y qué es lo que queremos entender? ¿Por qué es que estamos viendo este principio? Porque este es uno de los principios que nos va a ayudar a entender definitivamente una batalla por el control de la mente. Ahora, hay una batalla, hay un conflicto, hay una guerra, hay un interés por controlar la mente del ser humano. Y al controlar la mente del ser humano, evidentemente el que logra tener el control, controla la vida. ¿Por qué decimos esto? Porque también en la Biblia menciona muy claramente que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo soy según la acumulación de conceptos e ideas e imágenes que tengo en mi mente. De ahí que el que logre controlar la mente, controla la vida. Pero entonces, para llegar hasta ese punto y entenderlo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para explicar a aquellos que están hasta ahora sintonizando esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que estamos viendo un principio que es fundamental para entender toda la Biblia. El que lee la Biblia sin este principio y sin tomarla en cuenta va a entenderla probablemente. Puede ser que incurra en aplicaciones e interpretaciones equivocadas. Pero lo que sí no va a poder hacer es entender la dimensión y el objetivo y el propósito de Dios al mandar a escribir la Biblia. El mandar a escribir la Biblia no es simplemente para una orientación, no es simplemente porque los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. El mandar a escribir la Biblia tiene un propósito más amplio. Y de ahí que Jesús ahora, utilizando ese principio, entonces, como lo vimos en la sesión anterior y hemos de repasar un poquito hoy, utilizó ese principio en su condición humana, porque podría malinterpretarse lo que Jesús quiso hacer. Pero cuando Jesús dijo el día y la hora nadie lo sabe,
y ni él lo sabía, no está dando a entender que Jesús era menor que el Padre. Lo que está dando a entender es que Jesús, en su condición humana, él estaba vedado a conocer muchas cosas. Y así como Jesús vivió y en su condición humana utilizó la palabra, el ser humano también lo puede hacer para encontrar la solidez. De ahí que en Eclesiastés capítulo 1 está ese principio. Y entonces hemos de arrancar nuestro estudio en Eclesiastés 1. Vamos a hacer un breve repaso en Eclesiastés capítulo 1, versículo 6. Eclesiastés capítulo 1, versículo 6. Hemos venido insistiendo que la Biblia no simplemente es religión, la Biblia es más que religión. Antes se ha venido viendo, y muchos han venido viendo, que la Biblia es religión. Entonces, cuando se viene a la iglesia, cuando se habla de Dios, entonces sacan la Biblia. Y cuando ya no se viene a la iglesia y ya no se habla de Dios, guarden la Biblia, porque la Biblia no. Y este es un error humano, y es un error a nivel histórico que se ha tenido, porque la Biblia no simplemente es religión, la Biblia es más que eso. La Biblia resume principios de vida que son sólidos, no solo para la vida del ser humano, sino que también que controlan también todo el universo. Todo el universo está regido por los principios. Y aquí viene uno. Y dice ahí en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Dice la pregunta, arranca con la pregunta. Dice ahí, ¿qué es lo que qué? Dice su Biblia ahí. ¿Qué es lo que qué? Vamos a ver, ayúdenme. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué cosa? Diferente de lo que será. Lo mismo que qué cosa. ¿Qué será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? ¿Qué cosa? Dice ahí. Lo mismo que se hará. ¿Cuánto hay nuevo debajo del sol? Nada hay nuevo debajo del sol. Note entonces el detalle. ¿Qué es lo que fue? Dice ahí. ¿Qué cosa? Vamos a poner el esquema aquí. ¿Qué cosa dice ahí? ¿Lo qué? Lo mismo que qué cosa. ¿Qué será? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Dice ahí. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que qué cosa. Ayúdenme. Lo mismo que qué. ¿Qué se hará? ¿Cuánto hay nuevo bajo el sol? ¿Y cuánto es nada? Nada. Ahora, noten que este principio es clave. Ahora, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? ¿Fue ese en el pasado, presente o futuro? Fue ese en el pasado. Ahora, ¿será ese en el pasado, presente o futuro? El futuro. Quiere decir que el principio me está diciendo que lo que fue en el pasado es ¿qué cosa? ¿Es qué cosa? Lo mismo que ¿qué cosa? Que será ¿en qué? En el futuro. De ahí que el que ignora el pasado está condenado a repetir en el futuro. Muchas veces nosotros a veces decimos, ay no, es que esto es nuevo, aquí esto es nuevo y aquello es nuevo. Pero mi hermano mío querido, esto es nuevo para usted porque quizá usted no conozca el pasado. ¿Me están siguiendo, sí o no? Tal vez usted está diciendo, wow, esto es algo maravilloso, hemos descubierto algo nuevo. Pero tal vez ese hemos descubierto algo nuevo es nuevo para usted. Pero ya eso ya... bien, ya todo el mundo lo sabe. ¿Ya? Eso es como en hay una novela ahí, hay una novela que se escribió por ahí también con esta misma idea de la crítica que se llama 100 años de soledad, ¿verdad? Y entonces que había un personaje ahí, nada más a manera de ilustración, de este asunto, un personaje, Aureliano Buendía, que es uno de los personajes que salen ahí como científico. Y el hombre empieza ahí a hacer cosas y wow, y descubre, resulta que la tierra era redonda, ¿ya? Y entonces él sale a la aldea donde él estaba y empieza a decir, wow, véngame, he descubierto algo nuevo. Y el hombre empieza a decir, ¿y todos qué? Es que mire, que esto es así, la tierra es redonda. Y todo, pues ya lo sabíamos, solo usted no lo sabía. O sea, a veces nosotros creemos que aquel que es científico porque sale diciendo algo, eso es nuevo. Y tal vez ya ha sucedido antes. Esta misma idea es lo que dice la palabra. ¿Me están siguiendo, sí o no? ¿Dónde lo dice? Vea lo que dice el versículo 10. Eclesiastés 1:10. Hay algo de que se puede decir, y aquí esto es ¿qué? Esto es nuevo. ¿Y qué respuesta da? Ya fue en los siglos que nos ha precedido. Antes se decía, a nivel histórico, la tierra era como
Vean que la historia decía, vean, ejemplo, decían que la tierra era cuadrada y el que se le ocurría decir que la tierra era redonda, lo metían en la hoguera. Bueno, hay varios que dijeron que así lo metieron en la hoguera. Pero resulta que el que revisa la Biblia sabe que siglos antes de que ese momento, la Biblia mencionaba que la tierra era ¿qué? Redonda.